Desde un sentido de lectura, cifras y los números simples que dan cuenta de las afectaciones de fenómenos hidrometeorológicos, se reduce a la exposición abstracta atendiendo a la categoría del fenómeno. Para el caso, por ejemplo, se muestran los datos por cada municipio y si acaso por localidad, aunque lo más seguro para estos casos es que para el interés local de los habitantes en los medios de comunicación se suelan presentar los datos por localidad, incluso colonia. Situación que en la presentación de datos oficiales se tiende a presentar por regiones o por compilado de municipios, dejando las categorías municipales y locales para consulta en los anexos estadísticos de documentos oficiales. Para la interpretación de los datos, se ha observado que si bien hasta este momento para el estado de Veracruz la interpretación de estos por parte de los medios de comunicación no ha dejado de ser descriptivo, aún queda pendiente una labor interpretativa de cifras más exhaustiva por parte de quienes ejercen el periodismo de investigación en estos temas. Corresponde entonces al ámbito académico el desarrollo comparativo o contraste de datos para el análisis de frecuencias, evolución histórica o exposición de impactos en el seguimiento de los fenómenos. Si bien no se ha reconocido el periodismo de desastres como tal, lo cierto es que a nivel internacional ya se cuenta con códigos o guías éticas internacionales con recomendaciones para el tratamiento informativo de los desastres. En la construcción del nivel narrativo se conlleva la sumatoria de lectura e interpretación de los datos del desastre, por ende conlleva un mayor nivel de complejidad en razón de la construcción de un sentido y en muchas ocasiones suele acompañarse de un aspecto de denuncia, como es el hecho de que se asocie la detección de una mayor frecuencia de impactos de ciertos fenómenos o bien su desatención institucional que conlleva el olvido de la población. A este respecto, es necesario un mayor número de datos para poder establecer una presentación abstracta diferenciada que permita una mayor claridad de seguimiento del fenómeno. Más allá de su lectura e interpretación, la gráfica en este caso sustenta una historia del desastre expuesto. Se trata de ir apreciando el criterio evolutivo de aprehensión de los datos cuando estos son presentados. Por ende, la identificación de 3 niveles respecto de su tratamiento en el abordaje científico respecto de la comunicación de resultados. En el procesamiento analítico de información alusiva a riesgos en zonas costeras se ha observado la versatilidad en materia de interpretación de los datos, por lo cual se han desprendido ciertos parámetros a considerar para la integración de colecciones. El primero corresponde a la lectura. A este respecto, los criterios cuantitativos se han limitado en razón de un alcance objetivo para permitir al lector una comprensión desde un lenguaje común basado en la presentación racional de los datos. A este punto se alude desde el criterio cuantitativo el manejo de un lenguaje común. Esto es lo que popularmente se ha conocido como un lenguaje científico. Claro, esto desde la perspectiva del enfoque moderno en donde se hace hincapié en la comprobación de los hechos. En este aspecto, el éxito en la presentación de los datos ha posibilitado la lectura factible de los estudios desde los diferentes campos disciplinarios. El segundo nivel corresponde a la interpretación. Es aquí donde los acuerdos comienzan a ser objetados y de hecho, muchos de los debates en la arena científica han partido en gran medida de la interpretación de la información o colecciones de datos que se presentan. Pues aquí conlleva la construcción sintáctica que implica una estructura global de la información, esto es, cifras de menor a mayor, promedios, trayectorias, entre otras mediciones simples. Esto para apoyar un esquema conceptual o un argumento preliminar. La interpretación, por tanto, conlleva no solamente la representación del dato, sino que también se da tanto desde la disciplina, el ámbito de análisis del fenómeno y los debates que en torno a él se estén generando. Finalmente, el tercer nivel consiste en la generación de una narrativa per se. Esto es un sentido discursivo que conlleva el resultado acumulado tanto de lectura como de interpretación. Esto para ir bordando el sentido de los datos presentados en su comunicación. Por ende, la conformación de sentidos y su incorporación discursiva. Considerando la integración de datos para efectos de diagnóstico y a la par de criterios de visualización, se han resumido ciertos criterios que dan cuenta de aspectos comunicativos, técnicos y sintácticos que se relacionan con la presentación de información de riesgos. Desde un sentido de lectura,
las cifras y los números simples que dan cuenta de las afectaciones de fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, se reduce a la exposición abstracta, atendiendo a la categoría del fenómeno. Para el caso, por ejemplo, muestran los datos por cada municipio y si acaso por localidad, aunque lo más seguro para estos casos es que para el interés local de los habitantes, en los medios de comunicación se suelen presentar los datos por localidad o incluso colonia, situación que en la presentación de datos oficiales se tiende a representar por regiones o por compilado de municipios. Para la interpretación de los datos se ha observado que si bien hasta este momento no ha dejado de ser descriptivo, aún queda pendiente una labor interpretativa de cifras más exhaustivas por parte de quienes ejercen el periodismo de investigación en estos temas. Corresponde al ámbito académico el desarrollo comparativo, contraste de datos para el análisis de frecuencia, evolución histórica o exposición de impactos. Si bien no se ha reconocido el ámbito del periodismo de desastres, pues a nivel internacional se cuentan con referentes, pues en la comunicación de los desastres impacta más el concepto que la cantidad de las cifras en la integración abstracta. Esto es, por ejemplo, cuando en los titulares se exponen tal cantidad de decesos o damnificados. Por ello, en la construcción del nivel narrativo se conlleva la sumatoria de lectura e interpretación de los datos del desastre. Por ende, conlleva un mayor nivel de complejidad en razón de la construcción de un sentido y en muchas ocasiones suele acompañarse de un aspecto de denuncia, como es el hecho de que se asocie la detección de una mayor frecuencia de impactos de ciertos fenómenos o bien su desatención institucional. Se ha observado que para el nivel de lectura prevalece la recomendación de abstraer los datos apoyándose con los medios gráficos, cuidando la proporción existente entre las cifras reales sin exagerar pesos visuales. Asimismo, para la fase de interpretación se recomienda la presentación de cifras. Se han desprendido interpretaciones que van desde la expresión gráfica visual hasta la generación de posibles narrativas con estructuras verbales sugeridas. La presentación de información que comunica resultados ha derivado de la tendencia de narrativas, metanarrativas y procesos discursivos desde los datos generados. Esto ha conducido a la reflexión respecto de qué tanto se sujeta la realidad a la información disponible.